En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del profeta Oseas, en el capítulo 1, versículo 2 y siguientes. Comienzo de lo que dijo el Señor por medio de Oseas. Dijo el Señor a Oseas: Ve, despósate con una mujer ligada a la prostitución, y acepta los hijos de su prostitución, porque el país no hace sino prostituirse, apartándose del Señor. Él fue y se desposó con Gomer, hija de Diblaim, que concibió y dio a luz un hijo. El Señor le dijo: ponle de nombre Jezrael, pues dentro de poco pediré cuentas a la descendencia de Jehú por los crímenes de Jezrael, y pondré fin a la monarquía de la casa de Israel. Aquel día quebraré el arco de Israel en el valle de Jezrael. Ella volvió a concebir y dio a luz una hija, y el Señor le dijo: ponle el nombre No Compadecida, porque ya no tendré más compasión de la casa de Israel, ni lo soportaré más, pero tendré compasión de la casa de Judá, y los salvaré por la obra del Señor su Dios. No los salvaré por medio del arco, de la espada y la guerra, con caballos y caballeros. Apenas había destetado a No Compadecida cuando ella concibió y dio a luz un hijo, y el Señor le dijo: ponle de nombre No Mi Pueblo, porque ni vosotros sois mi pueblo, ni yo existo para vosotros. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Trono de la sabiduría, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En las últimas clases que hemos tenido hasta el día de hoy, hemos estado trabajando uno de los puntos más interesantes de las Sagradas Escrituras, y todavía de los puntos más discutidos, cuál es el tema del profetismo. Como decía la vez pasada, yo estoy trabajando ciertos aspectos que me parecen demasiado importantes, incluso si el padre Pablo ya los pudo haber enunciado dentro de su temática. La repetición, o incluso la ampliación, o incluso el resumen, nos sirve también para el ejercicio de asimilar las cosas que tenemos aquí delante de nosotros. Yo he iniciado con lo que sería la introducción al profetismo, que vamos a concluir hoy para pasar a otro tema, un tema que me sirve a mí como clave de lectura para todo el resto de exposiciones. En esta clave de lectura vamos a tocar un poquito la ubicación histórica, pero además de la ubicación histórica, intentaremos definir la historia como la tierra del profetismo, y ya explicaré un poco adelante qué significa eso. A continuación, yo les voy a hacer la presentación final, el cuarto punto de lo que nosotros hemos trabajado hasta el día de hoy. El cuarto punto le he colocado como título La presentación del profetismo en las Sagradas Escrituras. Ese es el cuarto subtítulo de la introducción al profetismo, al menos desde este curso de profetas menores. La presentación del profetismo en las Sagradas Escrituras. En un momentico podremos ver la presentación. Santiago Giraldo, si ves la presentación me haces una ceñita cuando la veas. Sí, padre, ya la vemos. Listo, bueno, entonces aquí está el subtítulo del cuarto punto, es decir, la presentación del profetismo en las Sagradas Escrituras. ¿Hacia qué punto nos dirigimos nosotros? Nos dirigimos a delimitar el concepto de profetismo que, mientras en la última lección habíamos visto que es un concepto compartido por muchas culturas, ahora nos vamos a una sola cultura, aquella literaria, la literatura de las Sagradas Escrituras, es decir, lo que allí se encuentra contenido. En las Biblias a las cuales nosotros estamos acostumbrados,
el Antiguo Testamento, recuerden muchachos, que parece estar estructurado con diversos criterios. Yo quisiera invitarlos a que abriésemos los índices de nuestras Biblias. Hagamos ese pequeño ejercicio, al menos para que recorramos un poco lo que pasa allí. Por favor, todos abran el índice, si las Sagradas Escrituras y las Biblias de ustedes lo tienen, pues si no lo tienen, pues no hay nada que hacer. Pero yo quisiera que hagamos ese pequeño ejercicio antes de ir más adelante de la clase. Entonces, por favor, todos con el índice. Si ya lo han abierto, por favor, díganme cómo aparece el índice, si los libros aparecen uno a uno o si hay grupitos de libros y agrupados bajo un título. ¿Cómo está el índice en las Biblias de ustedes? Grupitos. Por grupitos. Y, por ejemplo, los grupitos, ¿qué títulos tienen? El Pentateuco, libros históricos, lírica, Ajá. Libros sapienciales, Ajá. libros proféticos. Exacto. Yo quisiera que ustedes miraran bien con detenimiento eso que tienen ahí. Lo que nos ha leído, por ejemplo, Johan, es lo que vamos a encontrar en muchas de las Biblias, en alguna que otra puede que no se encuentre. Encontramos los libros distribuidos por grupitos y bajo títulos. Por ejemplo, los 5 primeros libros, como decía ahorita Johan, aparece bajo el título de Pentateuco, que nosotros bien sabemos son los 5 primeros libros de la Biblia, eso no hay mucho que decir. En tanto que los demás, como nos ha acabado de decir Johan, están agrupados bajo géneros literarios. Por ejemplo, aparecen históricos, lírica, o en otras Biblias aparecerá poéticos, en otras Biblias aparecerá en los libros narrativos, sapienciales, proféticos, etcétera, etcétera. Y en algunas Biblias, por ejemplo, ustedes encontrarán que en los índices aparece el término deuterocanónicos. No sé, Johan, si en la Biblia que me estás leyendo aparece el término deuterocanónicos. Sí, señor. Bien. Aparece el término deuterocanónicos. ¿Dónde ubicamos los profetas durante todas estas clasificaciones que nos están dando a nosotros en la Biblia? Es en un punto aparte de todas estas clasificaciones. Los libros proféticos aparecen así. ¿Qué se desprende de esto? Se desprende que no existen principios iguales a la hora de definir la identificación de las relaciones entre libros, de los grupos entre libros. Y por ello, por ejemplo, Johan, por favor, búscame el libro de Job, bajo qué título se encuentra Job. Libros sapienciales. Bueno, por ejemplo, Job se encuentra bajo el título de libros sapienciales, o sea, se considera del género sapiencial, pero cuando abrimos las páginas del libro de Job nos encontramos ante dos movimientos. Primero, es un libro narrativo, en el primer capítulo y segundo y en el último, y luego, en toda la mitad, está pura poesía, lírica. Entonces, a Job lo podríamos pasar de sapienciales bajo el subtítulo que trae la Biblia de Johan como lírica. Parece que no hay puntos muy claros en orden a la clasificación o la agrupación de los libros bíblicos. Nosotros obviamente a eso no le hacemos casi caso, pues porque estamos acostumbrados a ese tipo de informaciones. Pero si vamos a tratar de entender la Biblia bien, esa estructura parece un poquito anómala, no parece guiada bajo el mismo criterio. Esto quiere decir una cosa y que me parece a mí es bastante importante, que los libros son tan complejos, los libros bíblicos, que van a sobrepasar todo tipo de clasificaciones. Acabado de decir, Job es un libro poético, Job al mismo tiempo es narrativo, pero también Job lo podemos ubicar dentro de la consideración o de la reflexión sapiencial. Los libros son muy complejos a sí mismos y eso pasa también con nuestros libros proféticos. Decir que los libros que contienen poesía en la Biblia son, ¿cuáles son los libros que contienen poesía en la Biblia? Según ese índice bíblico. Los salmos. Los salmos. Las lamentaciones. Cantar de los cantares y las lamentaciones. Decir que los libros que contienen poesía bíblica son los salmos, el cantar de los cantares y las lamentaciones es ignorar el resto de material expuesto en el Antiguo Testamento, porque la poesía la encontramos en otras partes.
¿Alguno se acuerda de dónde podemos encontrar poesía, por ejemplo, en este caso en el Antiguo Testamento? ¿En qué otro libro? Aparte de Job, que ya lo he mencionado. Por ejemplo, en el libro del Éxodo, el Cántico de Moisés. Por ejemplo, en el libro del Éxodo, el Éxodo 15 es un libro, es una poesía, es un cántico. ¿Dónde más podemos encontrar poesía? Padre, en un comentario que estaba leyendo el libro de Amós, dice que Amós también hace poesía. Bravo. Amós también hace poesía. Y vamos a continuar, porque casi todos, por ejemplo, en este caso, los 12 profetas, casi todos, no todos, escriben a manera de poesía. Y esto es bien importante comprenderlo, porque entonces lo que nosotros llamamos literatura bíblica, mucha parte del tiempo, por ejemplo, en el caso de la literatura profética, es poesía. Y a la poesía hay que estudiarla según sus propios criterios. No la podemos estudiar como si se tratase de una narración. En los profetas sucede una bellísima coincidencia, que la mayor parte del tiempo, cuando habla Dios, el hablar de Dios es presentado como poesía. Es por eso que podemos decir que los profetas son poetas. Incluso la palabra profeta contiene la palabra poeta. Quítenle la pro, quítenle la R, después quítenle la F y nos queda la palabra poeta. Podemos jugar tranquilamente. Profeta es un poeta, la profecía muchas veces es poesía. Por tanto, las clasificaciones son demasiado complejas, porque complejos son los libros que nosotros tenemos en las Sagradas Escrituras. Y miren, los libros proféticos también sobrepasan las fronteras de esas agrupaciones. Vamos a encontrar libros enteramente poéticos en los profetas, como Joel. Joel es absolutamente poético, o sea, su profecía es solo eso, se transmite a través del ejercicio de la poesía. Mientras que vamos a encontrar menos, pero también vamos a encontrar libros enteramente narrativos como Jonás. Pero Jonás tiene sus particularidades frente a lo que significa el mensaje profético, como veremos en algún otro momento. Y los demás, como por ejemplo Amós, amalgaman, para esto que acaba de decir Freddy, amalgaman un poco lo uno y lo otro, la narración y la poesía. De manera que quien se enfrenta, en este caso concreto, a los 12 profetas menores, tiene por propósito que aprender sobre narración y sobre poesía para aprender a estudiarlo. No basta que simplemente leamos y digamos esto significa esto o esto me dice esto. Eso conviene en otro contexto, pero en un contexto que es netamente académico, conviene sí que aprendamos qué es la narración y qué es la poesía. Obviamente estamos en un curso de introducción, lo cual se vuelve una tarea demasiado amplia para lograr cumplir. Por eso, en este punto, yo creo que como cada libro se nos escapa de clasificaciones, entonces la lírica está mucho más allá, o la poesía de Lamentaciones, de Cantar de los Cantares y de los Salmos, yo creo que en este punto puede ser más práctica esa división que, recuerden, hace la tradición judía, que a mí me parece bien interesante, que utilizan una abreviatura, o sea, divide las Sagradas Escrituras o la Biblia hebrea, con la diferencia, recuerden que ellos no tienen otros libros que nosotros sí incluimos ahí, pero ellos abrevian la Biblia, que la dividen en 3 partes, con un acrónimo. Y el acrónimo es el Tanakh. Recuerden que ustedes han visto esto en los cursos de introducción bíblica. ¿Alguno se acuerda qué significa Tanakh? La ley. Torah. Torah y Ketuvim. Muy bien, muy bien. La Torah, nosotros llamamos la ley, la enseñanza, los Nevi'im, es decir, los profetas, y finalmente los Ketuvim, es decir, los escritos. Es decir, no que lo anterior no sea escrito, pero los Ketuvim son es un término más bien para decir todo lo otro que quedó faltando y que está escrito. Miren, observen dónde ubicamos nosotros a los profetas, los ubicamos luego de la Torá. Quizás aquí haya también un orden de importancia, pero bueno, sobre ese tema no vamos a discutir. Pero los Nevi'im se roban gran parte del tiempo de las Sagradas Escrituras, porque si comparamos incluso
el número de palabras entre la Torá, los Nevi'im y los Ketuvim, los Nevi'im contienen un gran número de palabras y luego prácticamente la Sagrada Escritura se la pasa en mucho de su tiempo en ese término, Nevi'im. Pero lo que hay que comprender es qué se entiende por Nevi'im, sobre todo en la tradición hebrea. Lo veremos un poquito más adelante. A ver, como ustedes acaban de ver acá, entonces los Nevi'im, así como ven la palabra en hebreo escrita y abajo transliterada, aparecen como esa segunda parte del corpus bíblico hebreo, y aunque no tienen aparentemente mayor prelación que la Torá en el mundo judío, como he acabado de decir, esa sola extensión de la obra pues sugiere una gran importancia. No sé si ustedes hayan leído alguna vez el Talmud. Ahorita más adelante hablaremos un poco de él. No sé si hayan leído los Midrashim, que son comentarios a diferentes libros de la Biblia. Por ejemplo, está el Midrashim de la Torá. Pero también está el Midrashim de los Nevi'im y está el Midrashim de los Salmos. En el Midrashim de los Salmos, como verán ustedes en el curso de Salmos, se dice que los Salmos también son Torá. Y cuando se habla de los salmistas, no se llaman a ellos salmistas, sino profetas. Y es muy interesante porque eso mismo sucede en el Nuevo Testamento. Cuando ustedes van a la carta o a la homilía maravillosa de los Hebreos, la carta a los Hebreos, allí cuando se refieren a una cita que está tomada del libro de los Salmos, al salmista se le llama profeta, como decía el profeta, y se cita un salmo. Miren que hay una mezcla entonces en el lenguaje, porque entonces, según estos midrashim, que son los comentarios judíos a los textos bíblicos, nosotros decimos que salmista es profeta, pero decimos también que la salmodia es Torá. Entonces esa conjunción de las tres cosas en una nos ayuda ¿a qué? Nos ayuda a eliminar las divisiones, a no pretender que la Torá sean solo los 5 primeros libros de la Biblia, sino que en la Torá navega, si queremos decirlo así, por este mar de la Sagrada Escritura, por los profetas y los salmos. A tal punto que el salmista también puede ser profeta, y que cuando el profeta habla, también habla Torá. De hecho, el profeta hace que el pueblo regrese a la enseñanza de la Torá. La Biblia entonces recorre la historia de los profetas de la mano de la historia de todo el pueblo elegido. Nunca va a aparecer un profeta que esté apartado de la realidad comunitaria del pueblo elegido. Y esto es un dato completamente interesante porque nosotros podemos pensar que profeta es cualquier personaje llamado por Dios y basta. No, el profeta tiene sentido en el contexto de la realidad de la gente, de la realidad del pueblo elegido. Y entonces, en virtud de esto que yo estoy diciendo, nacen al interno de ese corpus profético 2 divisiones. ¿Cuáles son las 2 divisiones que nacen al interior del corpus profético? La primera división, la pongo aquí en pantalla, es esta. Nosotros hablaremos de profetas anteriores y de profetas posteriores. A cualquiera de ustedes le pregunto, ¿qué es eso de profetas anteriores y qué es eso de profetas posteriores? ¿Qué es lo que vamos a ubicar allí? ¿Qué creen ustedes? Esta es la primera división. Hay una segunda. La primera división que nace al interior del corpus profético, es decir, que hay profetas anteriores y que hay profetas posteriores. ¿Quién me puede decir o iluminar alguna cosa de estas? Padre, si no estoy mal, recuerdo con el padre Pablo decíamos que los profetas anteriores eran como como desde Samuel o hasta Samuel, si no estoy mal. Tienes una idea. Es bueno que la completemos entonces y que la recordemos, porque si no, cuando te pregunten en la calle y no tengas el celular y Wikipedia o el celular esté sin datos, pues, ¿qué vamos a responder? Entonces, aprendamos de una vez este tipo de cosas, que se queden asimiladas. Bien, esta división profetas anteriores y posteriores se trata de una división que pertenece a la tradición judía. No es cristiana, sino judía. Y es muy importante porque también nosotros la conocemos o la estudiamos. Y esta división la podemos encontrar ya en el Talmud de Babilonia. ¿Quién me sabe decir qué es el Talmud?
para que vayamos como dejando conceptos claros antes ya de llegar a profetas anteriores y posteriores. Para poder decir eso que es, pues tengo que irme al Talmud. Y para no hablar de una cosa que de pronto no se conozca, quisiera preguntarle a alguno de ustedes, ¿conoce qué es eso del Talmud? La interpretación de la ley. ¿Quiénes dos me hablaron? La interpretación de la ley, Johan. Johan habla del Talmud como la interpretación de la ley. ¿Y otro que haya hablado por ahí que no escuché? Yo, el comentario a la ley. Muy bien. Aquí les traigo en pantalla, ustedes ven 2 páginas del Talmud. Ahí lo tienen organizadito, de una publicación bien importante, bien famosa. ¿Y qué es el Talmud? Yo he dicho que la división en profetas anteriores y posteriores la encontramos en el Talmud de Babilonia. Entonces hice una relación del Talmud a un lugar, Babilonia. Hablemos del Talmud en términos generales. Cuando yo hablo del Talmud, hablo de 2 lugares, de Jerusalén y de Babilonia. Hubo una versión de Talmud nacida en Jerusalén, más o menos por allá en el siglo IV después de Cristo. Y hubo otra edición posterior, más o menos en el siglo V, que del Talmud, que es, digamos, tiene su gentilicio en Babilonia. Entonces hay realmente 2 versiones del Talmud. La de Jerusalén del siglo IV aproximadamente, y la de Babilonia, circa el siglo V. La que más se menciona, lo que más se suele utilizar es la última, la de Babilonia. ¿Y en qué consiste eso? Prácticamente, como un poco lo sugiere Johan y como lo sugiere Freddy, es una colección, digámoslo así, de los escritos antiguos rabínicos sobre la ley y sobre las tradiciones judías. El Talmud es eso, una colección de antiguos escritos rabínicos sobre la ley, sobre las tradiciones judías, que se compone de 2 obras. La primera obra es la Mishnah. La Mishnah existía antes del Talmud. La Mishnah pudo haber sido más o menos recogida, organizada en el siglo II después de Cristo. ¿Y qué es la Mishnah? ¿Alguno se acuerda qué es la Mishnah? ¿Lo sabe? Es la tradición. A ver, más que tradición, la Mishnah, para que el término no quede como muy ambiguo, porque por tradición podríamos definir tantas cosas, se referiría a la ley oral judía, es decir, a lo que no está escrito en la Torá, lo que no fue escrito, pero que fue legislado y que posteriormente quedó compendiado en la Mishnah, que habría visto la luz más o menos en el siglo II después de Cristo. Dicho esto, queridos muchachos, entonces el Talmud tiene una primera parte que es legislativa, pero que se dirige sobre todo a esa, digamos, legislación oral, a lo que no estaba escrito en la Torá y que era necesario legislar. De esta manera, no solo tenemos leyes en la Torá, también tenemos leyes en la Mishnah, y ahora sí involucramos el término tradición. Esto es lo que regula la tradición judía en el tiempo. Pero también el Talmud está compuesto de otra obra no menos importante y bien interesante llamada la Gemara. ¿Alguno sabe qué es la Gemara? La parte escrita sería padre. No, la Mishnah es escrita ya. La Mishnah, o sea, la Mishnah recogió la tradición oral y la puso por escrito. ¿Qué hace la Gemara? La Gemara es el comentario a la Mishnah. O sea, comenta lo que allí en la Mishnah se dice, comenta, hace un poco de casuística. Yo no sé si ustedes han leído una y otra obra. Hay una aplicación que me he encontrado yo en el celular que se llama así Sefardit, quizás por la familia sefardita, es decir, esa tradición judía que habría encontrado sede, por ejemplo, en la parte ibérica, en España y etcétera. Y de allí han sacado, encontramos para versión de celular, perdón que haga este paréntesis, yo no estoy haciendo publicidad a nada, pero, por ejemplo, para explicar un poco cómo funciona esto. Pregunta, ¿cuándo, a qué horas se debe hacer el Shema? Pues esa pregunta, que para nosotros podría tener una respuesta simple, para ellos no.
La Mishnah se debe leer al principio del día. ¿Y qué es el principio del día? ¿La aurora o es el día antes, la víspera? Esa es, por ejemplo, la primera pregunta de la Mishnah. Y la Mishnah legisla alrededor de eso, cuando un judío debe realizar el Shema. Esa es una de las primeras preguntas que se hace y que se responde. La Gemara explica y expone problemas. ¿Problemas como cuáles? Por ejemplo, si el judío está trabajando, por ejemplo, si el judío está de viaje, y etcétera, etcétera. Bueno, yo no voy a hablar mucho de eso, simplemente quiero ubicarnos un poco. Ese Talmud, compuesto de la Mishnah y de la Gemara, en su contenido, nos dice a nosotros que existe una clasificación de los profetas en anteriores y profetas posteriores. Y es bien interesante porque incluso allí ya se establece la autoría de lo que nosotros llamamos los profetas anteriores. Ahorita David nos decía cuáles eran los profetas, nos decía hasta o después de Samuel. No, vamos a decirlo así. Los libros son, donde están los profetas anteriores son Josué, Jueces, Samuel y Reyes. Eso es lo que nosotros llamamos profetas anteriores. Entonces los profetas anteriores alude a este grupo de libros que tenemos acá. José, Jueces, los 2 libros de Samuel y los 2 libros de Reyes. Esto es muy importante porque nosotros, sobre todo, que nos llamamos o nos haremos llamar teólogos, debemos saber ubicar las cosas de acuerdo a las tradiciones. Porque nosotros debemos conocer cómo ha sido configurado en el tiempo esto. Entonces, los profetas anteriores son eso, José, Jueces, los 2 libros de Samuel y los 2 libros de Reyes. En el Talmud, la tradición rabínica atribuyó la autoría de estos libros que ustedes están viendo acá, de Josué, Jueces, Samuel y Reyes, a personajes particulares. Por ejemplo, el libro de Josué, pues se lo atribuyó a Josué. Recuerden que Josué era el sucesor de Moisés en el oficio profético. Ay, ¿cómo sabemos eso? Pues entonces uno de ustedes, por favor, en sus Biblias, busque el libro del Eclesiástico. Busque, por favor, alguno que me lea Eclesiástico, capítulo 46, versículo 1. Aunque el Eclesiástico no es un libro canónico para los judíos, digamos así, en todo caso es un libro que sí se consideró importante en su tiempo. El Eclesiástico Siráside, no sé cómo lo tengan en sus Biblias, vamos a buscar el capítulo 46, versículo 1. Alguno, por favor, que me haga la cortesía de leerme eso. Valiente guerrero Josué, hijo de Nun, sucesor de Moisés, en la dignidad de profeta. Exactamente, aquí tenemos una idea, mire, de profetismo. Aparece este personaje que según el libro del Eclesiástico es aquel que sucede a Moisés en la dignidad del profetismo. Mire que a Moisés se le ubica como profeta. Entonces, estamos hablando de profetas anteriores. Primer profeta anterior, Josué, que es él directamente implicado con Moisés. Pero esto tiene consecuencias, porque entonces Moisés se sale de la lista, está antes de. Como queriendo decir con ello que Moisés es el profeta por antonomasia, por encima de la regla, luego de lo cual, luego de quién, vienen los demás profetas. Aparece entonces Josué relacionado a su, como profeta, al sucesor, como sucesor de Moisés. A ver, Jueces y Samuel, ¿a quién? Nos dice el Talmud de Babilonia, según la Sotá, que es como el parágrafo 48, ¿a quién se le atribuye Jueces y Samuel? Se le atribuyen a Samuel. Samuel sería el autor, según el Talmud, de estos 3 libros, Jueces y los 2 libros de Samuel. Y los reyes, ¿a quién creen ustedes que se les atribuye? Recuerden que Samuel era un profeta. Samuel unge al rey. No, recuerden que Samuel ejerce esa función del profetismo. Y reyes, ¿a quién el Talmud se lo atribuirá? ¿Algunos saben? De pronto a Elías o a Eliseo. Estoy divagando. Ni al uno ni al otro. Ok. Pero sí a un profeta, al profeta Jeremías. ¿Será que es cierto? ¿Será que no es cierto? Eso no nos importa ahora. Nos importa simplemente extraer esa información. Se diría que el profeta Jeremías era el autor del libro de Reyes o de los 2 libros de Reyes, si queremos verlo así. Hay un tratado que se llama el Tratado de Baba Batra. Bueno, yo no voy a tratar eso, en donde esto aparece.
Dicho esto, observen la maravilla de un escrito como el Talmud, que recoge una tradición después de la época de Cristo. Josué, escrito por el profeta Josué, sucesor de Moisés, Jueces y Samuel por Samuel, también profeta, y Reyes por el profeta Jeremías, que recuerden que Jeremías se va haciendo casi un profeta esperado, como nos dice a nosotros el Evangelio. Además, atención, se consideraban proféticos estos libros porque el contenido de estos libros, y esto es muy importante porque para la época esto es como un concepto revolucionario. ¿En qué sentido? Que se encuentra una relación bien especial. Para la época se consideraba que el contenido de estos libros, Josué, Jueces, Samuel y Reyes, concordaba con el mensaje salvífico de los profetas. O sea que si ponemos las dos cosas, los profetas anteriores con el resto de profetas, encontramos que tienen un contenido que se asemeja, que va sobre la misma línea. Y en este sentido también es por eso que los podemos llamar a estos libros proféticos. En cambio, ¿cómo los llaman los índices de nuestras Biblias a Josué, Jueces, Samuel y Reyes? ¿Alguno me sabe decir? Libros históricos. Lo que llamamos los libros históricos. Pero también es interesante que notemos otra clasificación. Cuando ustedes vieron libros históricos o si no los han visto y los irán a ver, a esto es lo que nosotros llamamos la historia deuteronomista. Josué, Jueces y Samuel y Reyes se les llama la historia deuteronomista. Es decir, estos libros están basados en el libro del Deuteronomio, en cuyo pensamiento se desarrolla ese concepto de la fidelidad divina a la alianza. Entonces, miren las conexiones que existen en toda esta literatura. Está la historia deuteronomista, basada en el libro del Deuteronomio. Su pensamiento desarrolla ese concepto de la fidelidad divina a la alianza frente a la compleja y paradójica infidelidad del pueblo, que hace que obviamente le acarree distintas ruinas. Las ruinas que nos van a atestiguar algunos otros libros de las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, el libro de Lamentaciones atestigua las ruinas de las cuales nos hablan a nosotros el libro del Deuteronomio en el capítulo 23, capítulo 26 y capítulo 27, si el pueblo es infiel. Lo que pasa en Lamentaciones es el resultado de la infidelidad del pueblo, según lo traza el libro del Deuteronomio. Bueno, este punto último que he dicho no es lo interesante, pero yo lo que quiero que vean es las relaciones que se van creando en torno a una y otra cosa. Para que entendamos que también los profetas anteriores, que se basan en la historia deuteronomista, es decir, que se basan en el Deuteronomio, es decir, que se basan en la fidelidad del pueblo, son también una experiencia de Torah. Y entonces los profetas anteriores también los deberemos concebir en ese ámbito, en ese enfoque de luz, como Torah. Al menos así nos lo permite a nosotros comprender la tradición judía y del Talmud. ¿Qué hay que decir de los profetas anteriores? Los profetas anteriores nos van a relatar todos los sucesos que ocurren desde la conquista de Canaán, recuerden que de eso trata Josué, hasta el final de la monarquía, por allá en el año, ¿en qué año? ¿Cuándo sería el final de la monarquía más o menos? ¿Padre de la monarquía unida o...? De la monarquía. O sea que chao, chao, ya nada de reyes ni nada de esas cosas. Más o menos cuándo sería el año final de la monarquía. En el exilio. Exacto, mire, ese es el libro de Reyes. Vamos de Josué con la conquista de Canaán hasta el año 586, cuando el último rey habría sido tomado, le habrían sacado los ojos, a sus hijos los habrían asesinado y el rey habría sido deportado con su corte. Hasta ahí llegó la monarquía. Porque después del exilio, ¿cuáles son los monarcas? ¿Cuáles son los reyes?
Ahí veremos la problemática de otros libros proféticos que nos van a contar acerca del asunto. Entonces, los profetas anteriores recorren toda la historia, prácticamente la historia, digamos, el grueso de la historia, desde la conquista de Canaán con Josué hasta el último rey, hasta el último monarca, antes de su deportación en el año más o menos en el 586. Antes de Cristo siempre, recuerden eso. Pero en este lapso de tiempo, también esos libros que ustedes ven acá nos introducen a otros profetas que no eran escritores. ¿Cuáles profetas, por ejemplo? ¿Qué recuerdan ustedes? ¿Ustedes ya vieron los libros históricos o todavía no los han visto? Bueno, ¿qué profetas, al menos de la lectura que hacemos nosotros de estos libros, en la liturgia o en el gusto y placer personal, qué profetas, por ejemplo, ahorita mencionó uno, a Elías y Eliseo, lo mencionó Alexander, que son narrados por cuál de los libros que está acá? Por Reyes. Bravo, el libro de Reyes. ¿Qué otros profetas encontramos en estos libros? Natán. Natán, que lo encontramos en cuál libro? Samuel. En Samuel, por ejemplo. Recuerden el famoso profeta que acompaña a David en todas sus aventuras y desaventuras. ¿Qué otros profetas encontramos? Para usted nos mencionaba uno que era Semaya. Semayas, por ejemplo, es uno de los profetas, muy bien. Y para que la cosa no quede siempre diciendo que nada más hay profetas, pues también tenemos nosotros a la profetisa Hulda. Si ustedes no saben quién es la profetisa Hulda, ¿alguno sabe quién es ella? Simplemente como para que entendamos esta dimensión, puede ir al segundo libro de los Reyes, si me hacen el favor, alguno, para que entendamos un poquito quién era esta mujer. Segundo libro de los Reyes, el capítulo 22, versículo 11 hasta el 20. Segundo libro de los Reyes, capítulo 22, versículo 11 y siguientes. ¿Alguno puede leerlo, por favor? Cuando el rey oyó las palabras contenidas en el rollo de la doctrina, rasgó sus vestiduras. Entonces ordenó al sacerdote Hilquías, a Ahicán, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Miqueas, al escriba Safán y a Asaya, ministro del rey: id a consultar a Yahvé por mí y por el pueblo, y por todo Judá, a propósito de las palabras de este rollo que se ha encontrado, pues ha debido de encenderse la ira de Yahvé contra nosotros, porque nuestros padres no obedecieron las palabras de este rollo, no hicieron lo que está escrito para nosotros. El sacerdote Hilquías, Ahicán, Acbor, Safán y Asayas fueron donde la profetisa Hulda, mujer de Salún, hijo de Ticvá, hijo de Jarjás, encargado del vestuario. Vivía en Jerusalén, en el barrio nuevo. Tras hablarle, ella respondió: esto dice Yahvé, Dios de Israel: decid al hombre que os ha enviado a mí. Esto dice Yahvé: voy a traer el desastre sobre este lugar y sus habitantes, todo lo dicho en el rollo que ha leído el rey de Judá. Bien, dejemos ahí David, y aquí aparece entonces una mujer. ¿Recuerdan el contexto de este pequeño relato? ¿En qué contexto estamos? Que es algo que cuenta, yo creo que lo ha contado el padre Pablo en su trabajo de historia de Israel, y bueno, y también en el trabajo que ha hecho con los profetas, sobre todo en el tiempo de Jeremías y de Ezequiel. ¿En qué contexto estamos? ¿Quién es el rey que manda a consultar a una mujer llamada Hulda o Hulda, según como lo escriban nuestras Biblias? El rey Josías. El rey Josías, o sea que estamos hablando de qué cosa. Pues de la reforma. Estamos hablando de la reforma. De la reforma, que no es nada, es decir, no es cualquier cosa, es una cosa muy importante dentro del proceso histórico de Israel. Entonces miren el grande, digamos así, espectro temporal que estos profetas anteriores cubren. Y es muy interesante llamarlos anteriores, porque entonces el término anterior, ¿a qué se debe?
si atraviesan toda la historia. Por ejemplo, tenemos a Josué, que obviamente está antes que Amós, pero si ponemos al último de los reyes, en este caso Josías, bueno, no el último de los reyes, pero al menos en el texto que leímos Josías, pues Amós ya habría desaparecido. Entonces, ¿a qué se refiere ese término de profetas anteriores? Esta es una pregunta que muchas personas se hacen, porque parecería que entonces nosotros pensásemos que anteriores se refiere a anteriores dentro del tiempo, pero anteriores se refiere simplemente en el orden de los libros que se encuentran en la Biblia hebrea. Los primeros profetas después de la Torá son Josué, Jueces, Samuel y Reyes. O sea, la Torá tiene este orden: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. ¿Qué viene después de la Torá? Vienen los profetas, los Neviim, y los primeros, los anteriores a los profetas posteriores, son Josué, Jueces, Samuel y Reyes. Es en ese orden en que se encuentra la Biblia que nosotros los llamaremos a ellos anteriores, no porque sean anteriores en la historia, algunos sí. Obviamente Natán es profeta muy anterior a otro profeta, Jeremías, pero eso obviamente algunos sí son anteriores, pero el resto no necesariamente lo tienen que ser. La otra división que hace el Talmud es la de los profetas posteriores. ¿Y a qué se refiere con los profetas posteriores? Se refiere a lo que nosotros cristianamente conocemos como profetas mayores y como profetas menores. Entonces, la expresión profetas posteriores se refiere a ese conjunto que está encuadrado en lo que nosotros llamamos mayores y menores, que en la tradición hebrea no es así. No hay profetas mayores y no hay profetas menores. Voy a explicar un poco eso para que se entienda aún más. A ver, esta es la segunda división, que es importante. Yo hablaba ahorita de dos divisiones, esta es la segunda división. La segunda división nos habla a nosotros de profetas mayores y menores. Creo que con lo que estamos diciendo hasta acá, como que la visión de las cosas nos cambia, porque en el estudio, lo que llamábamos libros históricos, que entre comillas lo son y no lo son, dan pie a ser considerados profetas anteriores que históricamente son. A ver, ¿qué son los profetas mayores o los profetas menores? Es una división, como he dicho, no propiamente judía, sino una división cristiana que nacería más o menos en la época medieval. Más o menos en el medioevo tendríamos esta clasificación que nosotros tenemos acá, como nos lo atestiguan algunas fuentes de las cuales disponemos. Miremos un poquito bien. ¿Qué son los profetas mayores? Pues obviamente para nosotros los profetas mayores ya conocemos cuáles serían los tres libros de Isaías, Jeremías y Ezequiel. Y los profetas menores serían esos otros que nosotros vamos a ver dentro de esta clase, es decir, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Observen que yo aquí no incluyo Daniel. Daniel, hola. Bueno, pues lo que le iba a preguntar era con base a lo que usted iba a mentar, Daniel, porque es que pues, la semana pasada un familiar le pusieron a hacer una tarea de esto de profetas menores y mayores, y pues la profesora les decía todo el tiempo que Daniel era constituido como un profeta mayor. Sí. Entonces, pues él me preguntaba a mí, yo no mentaba a Daniel ahí, porque realmente con el padre Pablo no se mentó. No, entonces, Daniel yo le dije, no pertenece, a ver, para hacértelo más claro, recuerda que profetas pues son muchos, hasta Moisés, pero son tradiciones, y a Daniel también se le considera en una tradición profeta, pero el libro es pura apocalíptica. Y hasta la misma tradición judía, aunque lo puede considerar como un profeta en algún momento, no lo incluye acá. Y incluso voy a hablar de eso. Daniel no se considera ni profeta menor ni profeta en el sentido de estos libros, porque prácticamente lo ubicamos al final. El libro de Daniel es un libro muy problemático para el canon judío y para nosotros los cristianos. Porque mientras nosotros aceptamos de Daniel algunos apartes escritos, por ejemplo en griego, el libro de Daniel es el libro más ecléctico de todos. Estando en el Antiguo Testamento, tiene una parte que no es canónica para los judíos.
Para nosotros entonces es un libro que recibimos en hebreo, pero también está en arameo, pero también está en griego. Entonces es una mezcla. Es como un punto de enlace entre Antiguo y Nuevo Testamento, y su género es absolutamente más apocalíptico que profético. Pero si tú googleas, si tú buscas en Wikipedia y escribes Daniel, lo primero que te van a decir es un profeta. ¿A qué se debe eso? Se debe quizás a las actividades de Daniel, la posibilidad de ser vidente. Daniel es un vidente, pero vidente también es, por ejemplo, el vidente del último libro del Nuevo Testamento, del Apocalipsis. Y quizás tendríamos que considerarlos también en el ámbito del profetismo. Pero las tradiciones y también la academia, porque no solo es cuestión tradicional, seria judía, y el mundo académico, pues nunca lo han tratado como libro profético. ¿Qué hacen algunos académicos? Algunos académicos, como ustedes encontrarán en los libros en los títulos de sus libros, dirán profetas menores y Daniel, para ubicarlo en algún punto. No es fácil. No cabe en ser escritor. ¿Como hijo? No cabría en el tercer bloque judío como escritor, es decir, sin clasificarlo como profeta. Mira, yo lo puedo poner ahí, es que yo lo puedo poner como profeta sin ningún inconveniente. La cuestión es, los demás lo han hecho, es decir, la academia, en este caso nosotros, y la tradición judía y cristiana, no lo han hecho. Y tendrá sus propias razones. Lo que pasa es que habría que ver el libro de Daniel para que ustedes comprendieran la razón. La razón se debe básicamente al género apocalíptico que maneja, al género visionario, que es propiamente un género diferente, y por eso lo saca inmediatamente de la clasificación profética. E incluso si los profetas también, por ejemplo, como otros, Zacarías, tienen visiones. Zacarías también raya en algunos momentos con el género de tipo apocalíptico. Pero entonces, tanto en la academia como en la tradición, no se le considera parte de los Nevi'im, sino de los Ketuvim, y en parte, y no en todo. Porque vuelvo a repetir que hay una parte que no es aceptada. Por ejemplo, ese himno que nosotros hacemos los domingos, de primer domingo de Salterio, no pertenecería al mundo judío, pertenecería al mundo griego, una traducción griega o un texto griego añadido a la obra. Es de hecho difícil de estudiar. Y ya les quedará a ustedes poder estudiarlo en algún momento, yo no sé cuándo, pero tendrán que poder estudiarlo. Pero bueno, esa misma confusión que existe acá en este momento, existe también en estudiosos, que cuando deciden hablar de los profetas menores colocan, por ejemplo, voy a ver si tengo aquí en mi biblioteca, sí, mire, por ejemplo, aquí tengo un libro, yo no sé si lo alcancen ustedes a ver, y el título dice, no sé si lo estoy enseñando bien, dice los 12 profetas y Daniel, como diciendo sí, pero no. O sea, sí, considerémoslo como profeta, pero aparte. No entraría dentro del contexto, dentro del marco de los profetas. No es un error decir que sea un profeta, pienso yo, porque si llamamos profeta también a personajes como Moisés, Abraham, a Miriam, que ni siquiera dijo ni mu ni fa, cogió la pandereta y empezó a cantar, entonces pues tendremos que decir que cualquiera puede caber dentro de esa clasificación. Decíamos en la anterior clase que el título profético se fue ajustando con el tiempo, definiendo con el tiempo, de manera que de esa definición, que es la que compartimos nosotros, saldrían muchas personas, pero en las Sagradas Escrituras por profeta se llama incluso a estos personajes, y en la tradición judía también se le llamó profeta a Daniel, así como se le llamó profeta a uno que escribe salmos. El profeta del Salmo 78 dice, por ejemplo, el comentario judío al libro de los Salmos. El profeta del Salmo 78 dice, esta es Torah, y etcétera, etcétera. ¿Alguien iba a hacer una pregunta? Padre, una pregunta. Dale. ¿Débora es considerada como una profeta? Sí, Débora es considerada profetisa. Pero bueno, aquí entra la definición de qué exactamente en el contexto, en el libro, se le da y por qué se le considera. A veces los libros ni siquiera dicen que alguien sea un profeta, los libros bíblicos estrictamente hablando, pero lo acuñan el término las tradiciones. ¿Quién es el que acuñó, por ejemplo, que Juan Bautista fuese un profeta?
Jesús en el Evangelio de Mateo. ¿Qué dice Jesús de Juan el Bautista? Que padre, él como que presenta a Juan Bautista y él dice que Juan fue el que estaba preparando el camino para el que tenía que venir, que era él mismo. Entonces, Sí. digamos, Jesús hace una autoproclamación de él, pero también mencionando a Juan, que era el profeta. Exactamente, son ese tipo de cosas, sobre todo el conjunto de las acciones, las que llevan a definir quién es profeta y quién es no. Generalmente uno que anuncia es conocido dentro del contexto de las Sagradas Escrituras como un profeta, pero lo es verdaderamente. Ahora, lo que yo estoy diciendo acá es para que intentemos aclarar las cosas. ¿Qué es lo que nosotros llamamos profetas mayores? Son eso que ustedes ven ahí. ¿Y qué llamamos profetas menores? Son eso que ustedes ven ahí. Desde el punto de vista académico y también tradicional judío, Daniel se sale de estos renglones. Y aunque tiene características profetas, como las tiene Débora, pero también como las tiene Natán, pero también como las tiene Juan el Bautista, no los consideramos en este cuadro, en estos conceptos. No sé si eso sea claro, se puede aclarar todavía mayormente, porque el primero que me preguntó era Uriel, no sé, Uriel, si esto sea ya más claro. Se aclararía obviamente estudiando la obra de Daniel para poder delimitar las diferencias. Uriel, ¿es un poquito iluminante esto o no? Sí, padre, pues, o sea, da uno a entender, pues, por qué Daniel de pronto no entra como en ni una ni en la otra, pero tiene que ver con las dos. Solo pues que en su momento se me pareció pues como curiosidad y yo dije, bueno, pues habrá que preguntar porque en Google Daniel ahí mismo es un profeta mayor, en muchas, pues Sí, en muchas claro, páginas lo ponen como profeta mayor. Claro, y es un problema, es un grave problema, pero la misma Sagrada Escritura se encargará, o la tradición judía se encargará de sacarlo de ahí. No, y hay algunos tradicionalmente. Ahora, las obras, los escritos por ejemplo, del 1700 y también de inicios de 1800 tratan a Daniel como profeta. Eso se nos ha quedado a nosotros. Como por ejemplo, se nos ha quedado a nosotros que Jeremías sea el autor de Lamentaciones cuando no es posible que lo sea. Y no es que sea yo el que estoy diciendo esta cosa, sino que ya los mismos padres de la iglesia dudaban de la autoría de Jeremías del libro de Lamentaciones. Estamos hablando de siglos y siglos atrás. Pero bueno, en este concepto entonces nosotros tenemos dos divisiones cristianas y al mismo tiempo que las vamos a mirar desde la tradición judía. ¿Por qué? Porque para la tradición judía no se trata aquí de 1, 2, 3 libros mayores y 12 libros menores. Para la tradición judía se trata solamente de 4 colecciones de oráculos. 4 colecciones de oráculos. La primera colección de oráculos está contenida en Isaías. La segunda colección de oráculos está contenida en Jeremías. La tercera colección está contenida en Ezequiel. Y la cuarta y última colección está contenida en lo que ellos llaman aquí tienen abajo el título, los Neviim Aharonim. Esta es la última colección de oráculos. Entonces, para la tradición judía, realmente los Neviim son 4 colecciones de oráculos, como ya lo he dicho, Isaías, Jeremías, Ezequiel. Y si yo junto a Oseas con todos estos y Malaquías, pues aquí tengo yo el cuarto oráculo, que tiene casi que la misma cantidad de palabras que los 2 escritos anteriores, que Isaías, Jeremías y Ezequiel. Y entonces, ¿eso qué significa? Que nosotros también aquí tenemos una especie de libro grande, de libro mayor, compuesto de pequeños capítulos o de pequeños libros. Se les llama 12 profetas menores, es por esa misma brevedad del contenido de cada uno de esos libros en comparación con la extensión, por ejemplo, de la totalidad de Isaías, de Jeremías y de Ezequiel. Pero vuelvo a repetir, para el judaísmo, todos los profetas menores, si los juntamos, se convierten en un único rollo, y de hecho para ellos son un único rollo. Recuerden que en la antigüedad no existen los libros, existen solo los rollos, que llamamos Megilot en hebreo. Entonces está el Megilot, la Megilá de Isaías, el rollo de Isaías, la Megilá de Jeremías, la Megilá de Ezequiel, y existe la Megilá o el rollo, pero de todos estos, un solo rollo para todos estos. Entonces, esos Padre, son
4 oráculos. Dime, Freddy. Pero aunque estén en un único libro, están separados, entre comillas, por libro, pues tienen alguna división, es decir, dice Oseas. Al interno se puede intuir la división estructural. Al interno hay algo que nos permite a nosotros decir que una cosa termina acá y otra cosa comienza allá. Yo quiero incluso mostrarles a ustedes el último, como para que se comprenda que esto se trata de un solo oráculo. Yo quisiera que tomáramos, por ejemplo, nuestros textos bíblicos. El primero de ellos, pues, que yo lo estoy nombrando aquí, que es el del profeta Oseas. Si ustedes se dan cuenta, la mayoría de las Biblias de ustedes colocan el libro de Daniel entre Ezequiel y entre Oseas, dando con eso la intuición de que Daniel sea literalmente un libro profético, pero incluso como las mismas introducciones de los estudiosos dicen, se trata de un texto original. Entonces es como un paréntesis entre los mayores y los menores. Cuando comienza Oseas pues hace un movimiento, digámoslo así, del estilo de lo que leímos ahorita. La oración que hicimos ahorita se basaba en ese primer texto del primer capítulo, en el que el Señor invita a un acto simbólico a Oseas, es decir, de casarse con una prostituta, reflejando la realidad de lo que acontece con Israel y Dios. Una vez el acto simbólico se ha desarrollado, se comienza el oráculo. El oráculo comenzaría más o menos en el capítulo 4. O sea que todo lo anterior sería una especie de, digámoslo así, de introducción que lleva al movimiento de ese oráculo. El oráculo, o sea, todo ese movimiento es de volver a traer al pueblo a su condición de fidelidad. Si se van ustedes hasta el libro de Malaquías y pueden viajar hasta él, el libro de Malaquías comenzaría terminando el oráculo. Realmente se trata de un mismo oráculo con un mismo contenido que va hacia un mismo punto. Es decir, el punto es de volver a traer a Israel hacia la fidelidad de Yahvé, de manera que Israel sea fiel. Si ustedes observan, el último capítulo de Malaquías es oráculo, oráculo. De esta manera, entonces, la tradición judía nos envuelve en esa idea de que los profetas nos proponen a nosotros la colección de 4 grandes oráculos o 4 grandes colecciones de oráculos. Es decir, en Isaías hay varios oráculos, esa es la primera colección, en Jeremías los otros, en Ezequiel los otros, ahí van 3 colecciones y la 4ª colección de oráculos la encontramos finalmente en lo que nosotros denominamos los profetas menores. Pero ese término profetas menores no es ni siquiera, yo he dicho que la división profetas mayores y menores es un atributo más bien de tipo cristiano, nacido en contexto medieval, pero realmente no nace de la nada, nace inspirado en los mismos textos bíblicos. Por favor, alguno de ustedes que vaya a Eclesiástico o Siráside, capítulo 49, versículo 10. Siráside, Eclesiástico, capítulo 49, versículo 10, y me haga el favor de leerlo. Dice, en cuanto a los 12 profetas, que sus huesos revivan en sus tumbas, porque ellos consolaron a Jacob y lo salvaron con esperanza confiada. Mire, nosotros en las Sagradas Escrituras tenemos este libro considerado deuterocanónico, pero es un exégeta. En la Biblia hay un exégeta. ¿Y qué nos dice este exégeta? Que hay un grupo que incluso en la época en que se inscribe el libro del Siráside o el Eclesiástico, ya consideraba a esos 12 profetas como un solo grupo, los Shenaim Azar. Aquí ven ustedes, Shenaim Azar, que si ya ustedes han estudiado griego, lo traduzco al griego, pongo aquí la traducción de los 70, como dice acá, alguno que me lea esto que estoy señalando, acá con el puntero láser de mi mouse, a ver si bendito sea mi Dios ese griego existe. Dodeca profetón. Los 12 profetas.
Bravo, Julio no me rompió el corazón. Los 12 profetas. Obsérvense que entonces en el interior de las Sagradas Escrituras, en un libro, aunque no tomado como canónico por la tradición hebrea, utilizado sí por ellos, pero sí para nosotros canónico, ya ese grupo de personajes llamados 12 existen bajo esa denominación, los dodecaprofetón o en hebreo los Shenaim Asar. Shenaim Asar, cuya función, y esto es a donde yo quiero ya ir concluyendo esta introducción al profetismo, es esa, la que nos dice el libro, una afirmación bellísima. También, Vegam Shenaim Asar HaNeviim, aquí está el término Neviim, y también los 12 profetas florezcan sus huesos, Tehi Atzmotem, florezcan sus huesos en la tumba, porque ellos confortaron a Jacob y lo salvaron, con firme esperanza. Aquí entendemos el cometido esencial de lo que nosotros llamamos como los 12 profetas. Dicho esto, amparémonos para que entendamos sobre los términos que van apareciendo para que concluyamos, queridos muchachos. Entonces, la tradición hebrea también siguió utilizando en sus escritos posteriores de época rabínica, en arameo también escribieron lo que dije ahorita, aquí los terri, ya se me fue la pronunciación, los terri asar o los en hebreo shenaim asar fueron considerados con ese título siempre permanente de los 12. Los 12. En tanto, cuando llegó la traducción griega de estas obras, agregó a los 12 el otro elemento. ¿Cuál? El de profetas. Perdón, aquí cometí un error. Exacto. Entonces, la traducción griega agregó esa parte de profetas, aunque el texto que nosotros tenemos anteriormente del eclesiástico, pero recuerden que el eclesiástico, al menos lo que nosotros tenemos, lo tenemos en griego, tenemos algunas fuentes en hebreo de ese mismo libro. Yo les propuse el texto reconstruido en hebreo. Aquí el mundo griego nos agregó a nosotros el término profetas y la tradición cristiana pues le colocó a eso otro adjetivo más, le puso menores, los 12 profetas menores. ¿Por qué lo llamamos así? Pues porque esto nace, digamos, más que todo en contexto cristiano, medieval. Son los 12 profetas, los 12 se conocen en el mundo hebreo, los 12 profetas se dan a conocer con el mundo griego y los 12 profetas menores desde el mundo de tipo cristiano. Padre. Hola. ¿Y cuál sería, o no sé si se tiene rastros de cuál sería el primer autor cristiano como en denominarlos así? Los padres de la iglesia. Nosotros tenemos, por ejemplo, a San Agustín. Yo no te puedo decir cuál sea el primero, pero sí tengo la plena seguridad que San Agustín, en la Ciudad de Dios, que yo no sé si ustedes la habrán leído, habla de los 12 profetas menores. Anterior a San Agustín no tengo concepto, no sé. Yo sé que la mención está ahí, puede ser que sea el primero en decirnos 12 profetas menores, pero si lo dice es porque ya en el ambiente en el que él estaba se hablaba de ese término, pero no sabría a dónde referirlo. Aquí lo ignoro, déjame consultarlo y te haré saber. ¿Listo, Jorge Iván? Listo, padre. Muchas gracias. Concluyamos esta introducción al profetismo diciendo lo siguiente. Toda la actividad de los profetas que llamamos mayores y menores se va a ubicar en un lapso temporal que va aproximadamente desde el siglo VIII, como ven acá, hasta el siglo V. Esto ya lo habíamos dicho en la lección anterior. Entonces, como objeto de este estudio, vamos a enfocar nuestra mirada sobre ese corpus que denominamos profetas menores. Por profetas menores, recuerdo, entendemos los profetas Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. No podemos poner a Daniel
porque o es mayor o es menor, no se lograría entender, pero si es lo uno o lo otro, cambiaría el número de 12. Y en la tradición hebrea es necesario que que se mantenga el número 12 por razones que veremos en algún momento. Entonces, este título contiene, el de profetas menores, estos libros o capítulos, si los queremos llamar así, y que son los que vamos a estudiar. Este orden hebreo, este es el orden hebreo, es decir, abrimos una Biblia hebrea y encontramos a Oseas acá, después a Joel y después a Amós. Este orden hebreo que nosotros los de tradición latina seguimos, no es ocasional. Porque miren, tradicionalmente se creía que esta disposición seguía el orden cronológico de los hechos. El orden cronológico de los hechos. O sea, no es ocasional. Antiguamente se creía que luego de que vivió Oseas o profetizó Oseas, vino Joel y después Amós y etcétera, etcétera. Sin embargo, algunos dicen que no es cierto esto que yo estoy afirmando. Algunos creen que no pudo deberse a razones cronológicas, sino a razones de sentido literario. Si estudiamos los libros proféticos en este orden, este sería la introducción, estos serían los capítulos y este sería el epílogo, Malaquías. Y más o menos en ese sentido para algunos, y de hecho algunos lo estudian así, Oseas es la introducción con algo más y los otros libros desarrollan eso que se dijo en Oseas y que se concluye en Malaquías. Entonces estas son las dos razones de por qué conservar este orden. Es la tradición hebrea seguida por nuestra tradición latina. Para algunos se debe al orden que en la época se creía era el orden cronológico de los hechos, primero Oseas, luego Joel y así sucesivamente, y otros dicen no, aquí lo que hay realmente es un orden literario, un orden de sentido. De hecho, simpáticamente, hola. Una pregunta, entonces, pues como que viene siendo en este caso el profeta Baruch, eso como que ¿dónde queda? Baruch, cuando hablamos de Baruch, por ejemplo, ¿en qué momento meteríamos al pobre Baruch que alguno de ustedes está intentando incluso leer en este tiempo? Porque es que está incluso después del profeta Ezequiel, es decir, está como más con los mayores, pero entonces hay como una cosa rara. ¿Tienes tu Biblia ahí, por favor? Sí, señor. Abre tu Biblia. Vamos a buscar a Baruch, por favor, todos abran las Biblias para que expliquemos de una vez el acontecimiento del pobre Baruch, qué le pasó a Baruch, quién era este pobre hombre, cómo es que Baruch, yo no lo tengo en esta lista y alguno de ustedes me pasó un artículo sobre Baruch y entonces voy a leer un profeta que resulta no está en esta lista. Y que incluso a pesar de eso yo le dije, sí, mételo, déjalo ahí. Cuéntenme ustedes a ver cómo aparecen en sus Biblias. ¿Dónde aparece Baruch? Padres deuterocanónico. Jeremías y Ezequiel. Por ejemplo, en una Biblia aparece entre Jeremías y Ezequiel. Baruch se desprendería de Jeremías. Baruch, recuerden que era constituido como el secretario, si se puede decir así, de Jeremías. Y de hecho tiene otro libro. Al final tiene una cosa que se llama la Carta de Jeremías. Esto es un librito. Perdón, también hablaste tú, Santiago, no te escuché. ¿Qué dijiste, Santiago? Padre, que yo lo tengo también como deuterocanónico. Exactamente, sí. Ahora, miren, Baruch es un librito, es una obra que llamamos pseudoepigráfica, es decir, que se le atribuye a ese escriba que aparece en el libro de Jeremías. Bueno, estoy hablando de esto, ¿por qué hablo de esto? Como para que no nos perdamos y podamos tener como saber un poquito Baruch por qué no aparece aquí en los profetas menores y que muy seguramente yo ni lo alcanzaré a tocar. Es que mire que ya tenemos 12, si le meto a Baruch y le meto a Daniel, pues nos da el año nuevo acá
en el confinamiento. Entonces van a buscar, por ejemplo, para que sepamos quién es Baruch, y podemos dejar la clase concluida con esto que voy a decir acá y con Baruch. De esa manera ya tenemos el todo listo. Y sepamos quién es. Miren Baruch, por ejemplo, busquen a Jeremías capítulo 32, si no estoy mal, y me perdona si me equivoco, porque obviamente pues el tema no lo trabajo en esta clase. Va a Jeremías capítulo 32, donde tendría que aparecer este escriba. Claro, aquí está, capítulo 32, versos del 12 en adelante. ¿Alguno que lo lea, por favor? Y pasé la escritura de la compra a Baruch, hijo de Nerías, hijo de Mahsías, a vista de mi primo Hanamel, y de los testigos firmantes en la escritura de la compra, que avisa de todos los judíos presentes en el patio de la guardia. Ahí aparece por primera vez Baruch en nuestro texto de Jeremías. Entonces, ¿quién es este Baruch? Realmente de Baruch no se conoce el texto en hebreo. El Baruch que ustedes tienen en sus Biblias, no sé en qué lugar esté. Por ejemplo, ahorita David me decía que estaba antes de Ezequiel, luego de Jeremías. Es un libro deuterocanónico. El libro que nosotros tenemos realmente nos llega en la versión griega, no conocemos el original hebreo, y por eso, si estos son los profetas menores, es decir, 12 en total, no podemos añadir un 13 con Baruch, así sea una obra pequeñita. El hecho de que sea pequeñita no significa que sea un profeta menor, porque no viene considerado dentro de esta lista que es lista judía. Y la Iglesia Católica, las iglesias ortodoxas, reconocemos la canonicidad de esta obra, pero los judíos y los protestantes consideran a Baruch una obra apócrifa. Queda en el limbo. ¿Cuándo se estudia Baruch? ¿Lo debería estudiar yo? ¿Lo debería estudiar con el padre Pablo? Porque al menos Baruch está relacionado a Jeremías. Es muy difícil saber cuándo lo debemos estudiar, pero ya se habrán dado cuenta ustedes que casi nunca se estudia este libro. Un libro, por lo demás, bonito, maravilloso, pero del cual puedo decir alguna cosa que me llama a mí la atención. Aparte de Baruch, vayan al capítulo 6 del libro de Baruch. Capítulo 6 del libro de Baruch. ¿Cómo titula el capítulo 6? Carta de Jeremías. La carta de Jeremías, capítulo 6 de Baruch. Es la carta de Jeremías. Por favor, alguno de ustedes, si es posible, busque la carta de Jeremías en los índices, a ver si me encuentran, si alguno tiene la carta de Jeremías aparte del libro de Baruch. Padre, pues en la mía no está parte en el índice, pero sí dentro del libro no lo incluye ni siquiera como un capítulo ni nada, solo está el título aparte, como si fuera otro libro, pero no lo incluye pues como capítulo 6, no. Solo está... Buena pregunta. A ver, en los otros, ¿cómo está? En las otras Biblias, ¿cómo están? ¿O no tienen Biblias? ¿O no lo encuentran ni siquiera? Sería el capítulo 6 de Baruch. Sí. En mi índice sí dice carta de Jeremías. En tu índice, además dice carta de Jeremías, la presentan como un libro aparte. No se encontraría en la lista de los libros hebreos, no pertenecería a la canonicidad. Pero entonces esto nos lleva a una pregunta, y se las hago a ustedes que enseñan en sus catecismos, Padre, en sus grupos bíblicos. Hola. Yo no la encontré, pero en la introducción dice que es un alegato apologético. Exactamente, sí. Sí, está bien eso que estás diciendo. Las Biblias nuestras no saben muchas veces qué hacer con esa bendita carta. Ya no saben a veces qué hacer con Baruch. Imagínense con la carta. Voy a ir concluyendo con esto porque esta es una pregunta que alguno me hizo para que entendamos un poco la realidad acá.
La mayoría de ustedes tienen grupos bíblicos y etcétera, etcétera, hacen muchas cosas en sus grupos bíblicos y demás, y explican cuántos libros tiene la Biblia, el Antiguo Testamento, 47, pero si ponemos una carta de más, ¿sí serán 47 los libros del Antiguo Testamento? ¿O serán 48? Bueno, ahí les dejo simplemente este pequeño paréntesis para que se pregunten ustedes si es bueno todavía seguir diciendo cuántos libros tiene la Biblia o no. Vamos a concluir. Concluimos la clase del día de hoy con este punto, y es el siguiente. He dicho que toda la actividad de estos profetas está, digámoslo así, desarrollada entre los siglos VIII y el siglo V. Y por profetas menores entendemos estos que están acá en lista, no Daniel, no Baruch. Dicho esto, y perdóneme, si alguno de ustedes va a hacer su trabajo sobre Baruch, no es un problema, lo puede hacer tranquilamente. Yo no le he puesto problema por algo, porque tenemos que conocer un poco de todo. Entonces, no me importa realmente si lo van a hacer sobre Baruch, me importa es que estudien algo y que estudien sobre este mundo, porque se mantiene siempre en el contexto del profetismo. Pero miren, he dicho que este orden de ideas de acá, de este libro, tiene dos razones de ser. La primera, posiblemente cronológica, lo acabo de decir, es decir, que el profeta Oseas sea primero que Joel y etcétera. Pero que también otros creen que eso es imposible, que se trate de una versión o de un sentido literario, es decir, que Oseas sería como la introducción, Malaquías sería la conclusión y todo esto que tienen acá, el cuerpo del trabajo. Pero lo que quiero llamar la atención es que la tradición griega, recuerden que los 70 son ¿de qué siglo? ¿Cuándo más o menos habría existido la traducción? Se habría hecho la traducción de los textos hebreos al griego. Cuarto, tercero. En siglo tercero tenemos lo que llamamos la traducción de los 70. Esa traducción de los 70 nos va a ordenar en otro orden, perdón la redundancia. Vamos a tener el siguiente orden, que ustedes van a ver acá. Vamos a tener a Oseas, pero vamos a tener a Amós. Y después vamos a tener a Miqueas. Y después a Joel, Abdías, Jonás, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Esos que acabaron de pasar ahí, volados, que no los quise dejar para que no enredemos las cosas, ponen un punto de interrogante, porque si en el siglo IV o tercero un traductor de la Biblia coge un manuscrito y dice que primero era Amós y después de Amós venía Miqueas, como hemos acabado de ver, y así, etcétera, etcétera, ¿qué nos estará queriendo decir? Es decir, ¿hacia qué orden van las cosas? La pregunta no deja de ser interesante, porque entonces este orden que nosotros tenemos acá parece que no necesariamente tiene que ser el orden en el que originalmente se inscribieron las cosas. ¿Qué orden seguir? ¿Qué profeta, con cuál profeta empezar? Porque yo les dije a ustedes, vamos a comenzar con Amós y no con Oseas. Es claro, y pongo otro problema acá, es claro que Joel habría aparecido alrededor del siglo V. Eso es muy claro. Joel es del siglo V, más o menos. Y Amós, en cambio, que está después de Joel, es del siglo VIII. O sea que Amós lo tendríamos que subir acá, antes de Joel. De manera que cronológicamente es claro que esto no está organizado. Entonces descartamos esa primera razón que nos daba a nosotros a pensar que el orden que está acá es un orden cronológico, pero la cronología no coincide porque Amós está por encima, temporalmente hablando, de Joel. El griego simpáticamente nos presenta primero a Oseas, luego a Amós y luego a Miqueas, que coinciden con la cronología de los hechos. Dicho esto, este dato me da pie para encuadrar un concepto a mí por el cual fluye todo el movimiento profético. ¿Y cuál es el concepto por el cual fluye todo el movimiento profético? Se trata del concepto de historia. Es la historia la que a mí me va a guiar en la exposición de cada uno de los libros que ustedes ven en pantalla.